El gran defecto de la medicina actual, de la medicina académica, es que prescinde, no tiene una visión holística del hombre. La medicina tiene píldoras y bisturí, pero prescinde de la mente humana. Todos nosotros llegamos a ser educados o crecimos bajo las creencias de lo que se puede hacer o no hacer, y muchas veces siguiendo un patrón de comportamientos para llegar a realizar cosas, por lo cual algunos llegan a juzgar y otros muchos llegamos a admirar a las personas que han retado lo tradicional y han logrado sobrepasar el límite de lo establecido o lo común del ser humano. Una de las personas que logró hacer y realizar hazañas impresionantes, logrando realizar y retar el límite establecido de nuestro espacio y tiempo. Alguien que logró romper las barreras de nuestra realidad. Es sin ninguna duda la mujer que lo podía curar todo, la señora Bárbara Guerrero Pachita, la curandera mexicana. Hacer este tipo de operaciones, pero la forma en la que Pachita hacía estas operaciones era con prácticamente las manos vacías. El único instrumento que utilizaba era un cuchillo de monte, muy burdo, muy grande, y además las operaciones eran realizadas en minutos, era casi instantáneo, ¿no? Lo que se hacía. Y yo cada vez que veía esto y otras operaciones que están descritas en este libro que usted acaba de mencionar, me asombraba cada vez más. El relato que te voy a contar y mostrar el día de hoy puede ser catalogado por muchos como algo incomprensible, ya que las hazañas que te contaré pueden llegar a ser inimaginables para muchas personas. Algo que solo en nuestra imaginación pudiera llegar a ser realidad. Pero ¿me creerías si te dijera que existió una curandera capaz de curar cualquier malestar e incluso cualquier enfermedad que pudieras tener? Muchos ya sabrán de quién hablo, pero para el que no lo sepa, el día de hoy te hablaré de las fascinantes hazañas de la señora Bárbara Guerrero Pachita. Nacida en la ciudad de Parral, Chihuahua, México, la señora Bárbara Guerrero alias Pachita, huérfana desde temprana edad, cuando Pachita, teniendo una infancia y adolescencia dura, se cuenta y rumora que cuando tendría entre 14 y 15 años de edad, por obra y azares del destino, se encontró con un brujo llamado Charles, de descendencia afrodisíaca, que recordemos que en ese tipo de países son conocidos por practicar diversos tipos de rituales poderosos y sobre todo por su práctica de diversos tipos de brujerías pero sobre todo muy poderosas. No por nada, muchos las catalogan como las brujerías más poderosas del mundo, como por ejemplo la nigromancía. Esta persona logró observar en Pachita un don único y potencial formidable, a lo cual él le pidió que fuera con él, y por lo que se sabe él se encargó de cubrirla bajo su manto y de enseñarle y pulir ese don del que Pachita era acreedora, asimismo dándole el conocimiento para convertirse en el futuro la curandera de la cual todo mundo hablaría. Y tras muchos años de enseñanzas y aprendizaje, y muchos años en los que Pachita desempeñó diversos tipos de trabajos, cuando la señora Pachita logró pulir y perfeccionar su conocimiento y don, los años pasaron y en un apartamento en la Ciudad de México, o como la gente lo llamaría, la Casa de las Brujas, Pachita realizaba sus operaciones y hazañas milagrosas, y rápidamente el rumor se expandió por todo el país, de la curandera capaz de curar cualquier mal. Y te estarás preguntando, ¿en qué consistía todo eso? ¿Cuál era ese don? Pues bueno, Pachita mencionaba ser una cajita o un medio, que en el mundo del esoterismo es algo en el cual ella, al entrar en un trance profundo, el alma de una persona fallecida o trascendida podía entrar en su cuerpo y de este modo realizar los procedimientos por ella. En palabras más simples, ella solo cerraba los ojos y parecía entrar en un sueño profundo, en el cual, una vez entrado en esa etapa, la señora Bárbara Guerrero perdía el control de su cuerpo y le cedía completamente el control al famoso hermanito. ¿Pero quién es el hermanito?, te estarás preguntando. Pues para nuestra sorpresa, la señora Bárbara decía y afirmaba que al estar en ese trance profundo, la entidad que entraba a su cuerpo
era nada más y nada menos que el tlatoani mexicano, Cuauhtémoc. Cuauhtémoc fue el último tlatoani mexicano en la civilización azteca, una persona poderosa y sabia en su época, el cual, en el momento en el que la señora Bárbara entraba en ese trance profundo, él era el que tomaba el control de su cuerpo. Imagina qué nivel de preparación y el don que tenía Pachita para poder portar el alma de un ser tan importante trascendido en la historia como lo fue el tlatoani mexicano, o mejor conocido como el hermanito. Pero pasemos a las tan famosas operaciones. Ella atendía los días viernes de cada semana, en el cual en una primera cita te diagnosticaba, aunque no tuvieras noción exacta de cuál era realmente tu malestar. Ella te examinaba y sin error alguno te indicaba el lugar exacto en el cual se realizaría la operación. Posterior a eso, te citaba una segunda vez con una lista de materiales que debías de llevar. Entre ellos son una sábana blanca, 1 litro de alcohol, un paquete de algodón y algunas vendas. Una vez llegaras con eso, la operación daba inicio. Pero, ¿en qué consistían? Una vez diagnosticados el mal y la zona, sus operaciones consistían en abrir el cuerpo humano, extirpar órganos y reemplazarlos, solo utilizando sus manos y un viejo cuchillo de monte. Así es, escuchaste bien, solo sus manos y un viejo cuchillo de monte. Ahora lo impresionante es que si en tu mal era de corazón o algún otro órgano, una vez abierta la zona lo sacaba y frente a tus ojos levantaba la mano de forma mística y como obrando un milagro, un nuevo órgano se generaba desde cero en sus manos. Así es, era capaz de crear y dar vida a órganos humanos, rompiendo las barreras de nuestra realidad y de todo lo creíble. ¿Qué tienes? Mi amor. ¿Qué te duele? Mi niño, acuéstate aquí y platícame tu mal, mi chiquito, con una voz adorable pero rasposa. Así era la forma en la que se refería al paciente. Con sus cálidas y suaves manos, empezaba a palpar la zona afectada. Una vez ubicada la zona exacta, sin temor alguno, sin medicina ni anestesia, con solo su don y sabiduría, clavaba ferozmente su cuchillo de monte. Una vez hecha la incisión, procedía a meter la mano en el área cortada, extirpaba la zona afectada y, como se mencionó antes, se reemplazaba con un nuevo órgano, creado con el simple hecho de desearlo. Cosas verdaderamente extraordinarias siempre tenían esta característica en donde parecería que Pachita estaba localizada como ser sentiente, como ser sensible, en un nivel de la realidad en donde lo que ella deseaba ocurría. No había ningún mecanismo aparente, ¿no?, entre su deseo y la realización del deseo. Y su deseo, si su deseo era materializar un objeto, el objeto aparecía mágicamente de la nada, o si su deseo era desaparecerlo, también ocurría. Esto era lo más asombroso. Para posteriormente cerrar la herida, por la cual solo pasaba sus dedos y cerraba sin marca ni cicatriz, para concluir vendando la zona operada. Se dice que al finalizar las sesiones curativas, la señora Pachita te otorgaba un par de indicaciones estrictas de lo que debías realizar. Una vez vendado, te acostaba en el catre y te decía que no te movieras ni un poco en varias horas, o de lo contrario, morirás. Y sobre todo, después de terminar con todos sus procesos, no asistir a servicios médicos días posteriores de acudir con ella, ya que si al ir con ella inmediatamente ibas a servicios médicos a corroborar si era cierto lo hecho por sus manos, estarías quitándole la credibilidad al milagro y sobre todo a la fe en su trabajo, ya que, como mencionaba, para ser curado tendrías que tener fe en su proceso. Y al recurrir a otros servicios buscando otras respuestas, estarías desmeritando y quitando tu fe en su proceso. Cuando la fama de esta curandera se esparció por todos lados, obviamente llamó la atención de muchas personas escépticas ante las hazañas. Muchas personas de ciencia desmeritaban o portaban una postura incrédula ante los hechos de Pachita.
El hombre no puede imaginar el imposible. Y a mí me gustaría hacer y fabricar un puente entre el sueño de lo que podríamos ser, la gana, la ilusión de un mundo que podría existir, y lo que somos, lo que vivimos y lo que nos rodea. Poco me importan las teorías, porque al final los que venden teorías venden algo, y los que venden algo me molestan profundamente. Yo pienso que la única tarea que nos toca a todos es la verdad. No hay derecho de ir a defender una teoría, sea la que sea, que tú me vengas con tonal inagual, con latiz, con lo que quieras. Marquemos un poco en el caso más famoso de esta situación, con uno de los científicos, incrédulo pero a la vez asombrado por todos los rumores y las hazañas de la señora Bárbara Guerrero. Fue el científico Jacobo Greenberg. Intentaré no hablar mucho sobre él, para dedicarle sobre todo este video a la señora Bárbara Guerrero. Hablaremos más a detalle de Jacobo en un siguiente video, ya que el tema sobre él también es súper interesante y le quiero dedicar un video especial. Pero este mismo, al sentirse intrigado por lo que se decía de Pachita, quería ir y comprobarlo para desmentir los rumores que la gente decía o para buscar una explicación científica sobre los procesos realizados por ella, pudiendo así ser testigo de operaciones de pulmón, corazón, cerebro, ayudándole en el proceso y sobre todo pudiendo meter sus propias manos a las zonas abiertas y operadas, para así poder ver y corroborar que todo lo que decían era cierto, y utilizando estos mismos hechos para ayudarle a dar conclusiones sobre su teoría sintérgica, la cual nos dice que el ser humano, al llegar a un punto avanzado de conciencia, unificando perfectamente todos los sentidos y el entorno, se puede ser capaces de comprender y ver el otro lado de la realidad y poder entrar en la latiz, que es el primer paso de la realidad o el periodo de creación. Una vez estando ahí, se podría cambiar la realidad que todos nosotros conocemos. México afirma que el cerebro humano es capaz de distorsionar la estructura de la latiz en la forma más compleja conocida en el universo. Y esta distorsión compleja de la latiz constituye la realidad perceptual. De tal forma que cada una de las actividades neuronales constituye una microdistorsión de la latiz. Y puesto que el cerebro humano contiene alrededor de entre 10.000 y 12.000 millones de elementos neuronales, cada microdistorsión, cada alteración de esta estructura básica del espacio interactúa entre sí, formando una macrodistorsión compleja, a la que la teoría le llama el campo neuronal, de tal forma que la hipótesis fundamental de la teoría sintérgica es que la percepción surge como resultado de la interacción del campo neuronal con la latiz del mismo modo, otras dos grandes figuras como lo son Alejandro Jodorowsky y Salvador Freixedo, quienes también se interesaron en estudiar a la señora Bárbara Guerrero y dieron testimonios de que sus procesos eran reales. Sanadores filipinos, con sanadores brasileños, con sanadores mexicanos, alguno en concreto, aquí está el doctor Greenberg, que hemos trabajado con la misma famosa Pachita, además de otros, y con sanadores norteamericanos. Y ciertamente hoy día puedo atestiguar, porque yo me he pasado horas y horas y horas viéndolo y sacando la sangre de mis manos, que esos hechos son reales absolutamente. Y solo por hablar de los casos más famosos, pero igual después de tantas operaciones, de tantos órganos creados, de tantas personas atendidas, jamás se conoció algún caso de fallo en sus métodos. ¿Pero tú qué opinas? ¿Crees que todo este caso es real? ¿Crees que todo esto es falso? ¿Crees que el ser humano es capaz de superar sus límites? ¿O crees que no debemos soñar con tener poderes? Muchas gracias por acompañarme un día más. Recuerda que ya contamos con página de Facebook, Instagram y TikTok, en las cuales nos pueden apoyar, y aquí en YouTube. Tu suscripción, like y comentarios se agradecen. Yo soy el maldito tirano. Te deseo lindo día y recuerda soñar conmigo.